Imagina un reloj que ha estado marcando el tiempo durante décadas, silencioso, inalterable, una pieza inamovible en el gran engranaje de la televisión nacional. Un rostro familiar, una figura que se fundía con el paisaje mediático español, parte de ese mobiliario humano que creíamos inmune al paso de los años y a los vaivenes de la actualidad. Pero, de repente, una manecilla se detiene de forma abrupta y el apacible tic-tac se transforma en el sonido inconfundible y trepidante de una bomba a punto de estallar, no en un rincón apartado, sino en el mismísimo centro de la opinión pública, arrastrando consigo reputaciones, verdades y las complejas entrañas del poder. El nombre que resuena, el epicentro de esta deflagración controlada, no es otro que el de Alessandro Lecchio. Su despido, un mazazo demoledor que sacude los cimientos de Telecinco, no es un simple ajuste de plantilla, sino el primer acto de una obra mucho más oscura y perversa. Este suceso, que en un principio podría parecer un drama de la Crónica Rosa, es en realidad la punta de un iceberg gigantesco, una maniobra que desvela cómo la fama puede ser utilizada, instrumentalizada para tejer una cortina de humo sobre verdades mucho más incómodas. Antes de sumergirnos en este abismo de verdades ocultas y manipulaciones, si valoras la búsqueda implacable de la verdad y las historias que nadie se atreve a contar, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos y no te pierdas ni un solo capítulo de esta serie que promete desvelar los secretos más profundos y las verdades más incómodas. Y cuéntame, querido espectador, ¿desde qué rincón del mundo estás presenciando este desvelamiento? ¿Qué sientes? ¿Qué sospechas? Mientras el telón de la hipocresía comienza a caer pieza por pieza. La bomba de reloj del caso Lecchio comenzó a herir con la entrevista de María Palacios, su actual esposa, quien alzó la voz para defender la integridad de su familia. Fue un testimonio desgarrador, una súplica por la paz en medio de un torbellino de acusaciones que amenazaban con pulverizar su universo. Este gesto, valiente en apariencia, no hizo sino avivar las llamas de una controversia que ya estaba predestinada a escalar a cotas insospechadas. Pero el verdadero estallido, el clímax de la hipocresía mediática, llegó con las acusaciones de Antonia Delate. Su presencia en la televisión pública, en un canal que debería ser garante de la imparcialidad y el servicio a la ciudadanía, se convirtió en un púlpito desde el que lanzó dardos envenenados. Delate utilizó esa plataforma que pagamos todos para revivir fantasmas del pasado, para señalar con el dedo acusador sin la existencia de una sentencia firme que avalara sus palabras. Este uso de una cadena que debería ser el faro de la verdad periodística, transformándola en un tribunal popular para mujeres sin condena que señalan con el dedo, es una afrenta a los principios más elementales de un Estado democrático y de derecho. No estamos aquí para justificar las acciones pasadas de nadie, pero la base de nuestra sociedad se cimienta en el respeto a la presunción de inocencia, en la distinción entre la verdad judicial y el relato mediático, por muy emocional que éste sea. Y en este tablero de ajedrez, donde las piezas se mueven con una precisión escalofriante, aparecen los padrinos de esta operación: Gonzalo Miró y Marta Flitsch. Para voces como la de Jiménez Los Santos, figuras como Miró son mucho más que simples presentadores. Son lo que él denomina el mamporrero número 1 de Pedro Sánchez. Los que, de alguna manera, están considerando que el relato de Antonia Delate no solamente es muy válido, sino que además es la excusa perfecta para desviar la atención de escándalos mucho más grandes. La sombra de la duda se cierne sobre la verdadera intención detrás de esta orquestación. ¿Es acaso una tapadera para evitar que se hable de Ábalos, de Koldo, de todo ese entramado de prostitución y corrupción que, según algunas voces, rodea al gobierno actual? La acusación es tan grave, tan demoledora, que cuando escuchéis las palabras de Jiménez Los Santos, la magnitud de la farsa se revelará en toda su crudeza, y no podrás evitar sentir un escalofrío que te recorrerá la espina dorsal. Jiménez Los Santos no se anda con rodeos y califica la situación de usar los malos tratos como bandera política del partido de las putas y de los puteros. Es una declaración que golpea con la fuerza de un rayo, señalando cómo, una vez más, hemos entrado por el mismo camino de la instrumentalización del dolor para fines inconfesables.
la legitimación popular de una operación política, un radicalismo que, según él, enlaza con las controversias del pasado, como el caso de Rocío Carrasco. Aunque el propio Lecchio haya reconocido haber cometido errores, haber dado una torta a las mujeres, lo cual no estamos aquí para justificar ni para blanquear sus acciones, la cuestión de fondo es mucho más profunda. No es normal que 40 años después, en una televisión pública, aparezcan mujeres ardidas por los ex sin una sentencia judicial que respalde sus acusaciones. Tampoco es normal que la única cadena que le esté dando pábulo a esta narrativa sea precisamente Radio Televisión Española, la cadena de todos. La contradicción es flagrante. Intentaría Antena 3 llevar a Titeés Antonia Delate a contar su historia en su programa de Espejo Público con la misma profundidad y sin cuestionamientos. La respuesta, como bien señala Jiménez Los Santos, probablemente sería muy distinta, porque el tratamiento de este tema en otras cadenas ha dejado mucho que desear, revelando una agenda oculta que dista mucho de la mera búsqueda de la verdad. Nos encontramos ante una situación en la que la ley del solo sí es sí ha puesto en la calle a 130 violadores y 1.300 maltratadores antes de tiempo. ¿Es casualidad que ahora se intente tapar esta realidad con el relato de Antonia Delate, Rocío Carrasco, Mar Flores o Sonia Moldes? La pregunta resuena en el aire, cargada de sospecha. ¿Qué sentido tiene que un testimonio de violencia de género de hace 40 años resurja ahora, sin ningún nuevo elemento o reapertura de causa, en el centro del debate público? No tiene sentido alguno, ninguno, y el silencio de Telecinco, su decisión de despedir a Lecchio, no es más que la prueba irrefutable de las presiones recibidas. El programa de Espejo Público, al tratar la declaración de María Palacios, puso de manifiesto el drama colateral que esta persecución mediática genera. La mujer de Lecchio, con voz temblorosa, relataba cómo su hija había tenido que lidiar con que a su padre le llamaran maltratador en la televisión pública. Una acusación que, al no estar refrendada por la justicia, se convierte en una condena social de dimensiones incalculables, arrastrando a inocentes al lodazal mediático. Si esto es mentira, ojalá Lecchio denuncie y que la verdad judicial, prevalezca sobre la verdad televisiva. La historia de Antonia Delate, denunciando desde hace más de 35 años los malos tratos de Alessandro Lecchio, es bien conocida. Y aunque Lecchio haya perdido su puesto de trabajo, su silencio, su decisión de esconderse tras la figura de su mujer María Palacios, es interpretado por algunos como una cobardía, una incapacidad de dar la cara. Pero no nos equivoquemos, no somos lerdos. No somos tan ingenuos como para defender lo indefendible, ni para obviar que las coincidencias, a veces, son demasiado numerosas para ser meras casualidades. 3 mujeres, Sonia Moldes, Mar Flores y la propia Antonia Delate, coincidiendo en testimonios similares, mientras Ana Obregón y María Palacios lo defienden. Algo de verdad debe haber, pero el peligro real radica en tomar a la gente por tonta, en creer que no percibimos el negocio del siglo que se esconde detrás de esta trama. Un negocio donde productoras se ponen de acuerdo para sacar rédito económico de testimonios sin sentencia. Esta práctica, la de generar un aluvión de comentarios y convertir un caso en el más buscado y visto, solo demuestra que detrás de todo hay intereses propagandísticos y, como dice Jiménez Los Santos, llegan a ser intereses políticos, para no hablar de las mierdas que rodean actualmente a nuestro gobierno. La conexión es mucho más profunda de lo que creéis y las repercusiones mucho más graves de lo que imaginamos. La maquinaria ya está en marcha y la verdad, la auténtica verdad, es la primera víctima en este juego perverso. Hemos vislumbrado la punta del iceberg, la primera grieta en un sistema que creíamos inquebrantable, pero lo que estás a punto de descubrir es la magnitud de la telaraña que se extiende bajo la superficie, un entramado tan oscuro que desafía toda lógica y justicia. La historia de Alessandro Lecchio, su despido fulminante y la resurrección mediática de Antonia Delate no es un hecho aislado, sino una pieza fundamental en un juego de poder mucho más grande, un ajedrez político donde las vidas de las personas se convierten en peones sacrificables en el altar de la conveniencia. La justicia mediática, ese tribunal invisible y despiadado, ha vuelto a alzar su voz, eclipsando la verdad judicial que debería ser la única garante de un Estado de Derecho.
Nos referimos a ese patrón de manipulación que ya hemos presenciado con el caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, una narrativa construida sobre el dolor y el escarnio público, donde la condena social precede y a menudo anula cualquier veredicto legal. ¿Acaso no es preocupante que el eco fantasmal de ese pasado mediático resuene ahora con la misma intensidad, con los mismos actores, pero con un guión renovado y aún más perverso? La clave de esta maquinaria, como bien señala Jiménez Los Santos, reside en figuras con nombres y apellidos, auténticos mamporreros del poder, como Gonzalo Miró y Marta Flitsch. No son meros presentadores, son catalizadores, voces amplificadoras de un relato que no solo busca la aniquilación pública del Equio, sino que persigue un objetivo mucho más ambicioso. Su misión, la de aquellos que lo respaldan, es desviar la mirada de la ciudadanía, hipnotizar a las masas con un drama personal para que no pregunten por las verdaderas sombras que acechan en los pasillos del gobierno. La acusación es rotunda y sin paliativos. Este circo mediático es una cortina de humo urdida para tapar las mierdas que rodean a nuestro gobierno. Nombres como Ábalos, Koldo y el turbio entramado de prostitución que se ha destapado son las verdades incómodas que se quieren enterrar bajo el peso de un escándalo fabricado. Es la vieja táctica del mago, que agita una mano para que nadie vea lo que esconde en la otra, un truco de ilusionismo a escala nacional, pagado con el dinero de todos los españoles. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta farsa? ¿A permitir que la televisión pública, ese baluarte de la información imparcial, se convierta en un instrumento de propaganda política, un altavoz para testimonios sin sentencia que sirven a una agenda oculta? La entrevista de Antonia Delate, 40 años después de los hechos, sin una reapertura de causa, sin una condena judicial, se erige como un monumento a la instrumentalización de la vulnerabilidad para intereses espurios. Es un ataque frontal a la presunción de inocencia, pilar fundamental de cualquier sociedad civilizada. El precedente de Rocío Carrasco es inquietante. Cuando su historia inundó las pantallas, se construyó un relato inmaculado de víctima, despojando a Antonio David Flores de cualquier presunción de inocencia, condenándolo antes de que un tribunal tuviera la oportunidad de dictar sentencia. Ahora, la misma fórmula se replica con Lecchio. La exposición de su presunto maltrato, reiterada una y otra vez en espacios de servicio público, busca no solo la condena social, sino la legitimación de una narrativa que demoniza a un individuo, justificando así su eliminación mediática. Es un patrón que se repite, con un denominador común. Siempre hay un toque de morbo total, de drama personal, de infidelidad o de malos tratos, para que la gente los escuche, para que la audiencia, sedienta de sangre y escándalo, no pueda apartar la vista. Las historias de Sonia Moldes, Mar Flores y la propia Antonia Delate, con sus testimonios que, aunque similares, carecen de respaldo judicial, se vuelven piezas de un rompecabezas diseñado para mantenernos entretenidos mientras la verdadera tragedia se desarrolla en silencio tras bambalinas. La condena de Rocío Carrasco, por cierto, una verdad que rara vez se menciona en la televisión pública, añade una capa de ironía amarga a esta situación. Se la eleva a ícono de la violencia de género, mientras su propia condena por otros delitos queda convenientemente silenciada. ¿No es esto una manipulación flagrante de la realidad? Una muestra de cómo se escoge y se edita la verdad para que encaje en el relato deseado aquel que beneficia a los que detentan el poder? La base de nuestro sistema judicial radica en la effectio veritatis. La verdad debe ser demostrada, no simplemente pensada o sentida. Que alguien se declare feminista y sienta que se le has maltratado, aunque legítimo en el ámbito personal, no lo convierte en una verdad judicial. Confundir estos dos planos es subvertir el Estado de Derecho, es reemplazar los tribunales con los platós de televisión, donde la opinión pública se transforma en sentencia y el aplauso o el abucheo de la masa sustituye a la fría imparcialidad de la ley. La indignación de Jiménez Los Santos es palpable cuando habla de este negocio del siglo. Un negocio donde productoras y cadenas se ponen de acuerdo para sacar rédito económico de testimonios sin sentencia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia en desenterrar fantasmas de hace 40 años cuando no hay una nueva denuncia, una nueva prueba, una nueva causa abierta? La respuesta, brutalmente sencilla, es que hay un interés superior,
un objetivo político que trasciende el drama personal de los implicados. Gonzalo Miró, ese mamporrero de Pedro Sánchez, se convierte así en un engranaje más de esta maquinaria. Un engranaje que, consciente o inconscientemente, contribuye a tapar las vergüenzas del partido de los puteros, ese apodo que resuena con fuerza en los círculos críticos al gobierno. La campaña es tan descarada que incluso se compara con anuncios polémicos que buscan legitimar ideas radicales, conectando directamente con las leyes y narrativas surgidas del caso Rocío Carrasco. La expulsión de Lecchio de Telecinco no fue una decisión unilateral de la cadena, sino la respuesta a presiones inmensas, insoportables. Presiones de abogados, de productoras, de directivos, que vieron cómo su reputación se veía amenazada si mantenían a un Garbanzo negro en su elenco, mientras la televisión pública orquestaba una campaña de desprestigio. El silencio de Telecinco es más elocuente que 1000 palabras, porque hablar implicaría desvelar el chantaje al que fueron sometidos, un precio demasiado alto para pagar. Si Lecchio no era del agrado de la cadena, lo hubieran despedido hace 20 años, no ahora, justo en el clímax de esta operación. Esto no es un simple despido, es un mensaje, una advertencia, una demostración de poder. ¿Y qué pasa con la ley del solo sí es sí? La terrible realidad de 130 violadores en la calle y 1.300 maltratadores liberados antes de tiempo se convierte en un hecho incómodo que debe ser silenciado, cubierto con la algarabía de un drama que, aunque real en sus emociones, es funcional a una agenda política. La condena del fiscal general, los titulares sobre Ábalos y Otegi, las advertencias de Vicente Vallés sobre el futuro de España si Sánchez no convoca elecciones. Todos estos hechos gravísimos caen en el olvido, sepultados bajo la marea de un relato prefabricado. Es una burla a la inteligencia de los ciudadanos, una afrenta a la verdadera labor periodística y una demostración de cómo el poder es capaz de manipular la información para sus propios fines, sin importar el coste humano o social. La vida de esta mujer no aparece en un programa de corazón, sino en un espacio de actualidad de una televisión pública, un lugar que debería informar sobre las barbaridades que realmente ocurren en nuestro país. Esto, queridos espectadores, no es una coincidencia, sino un movimiento calculado, una estrategia perversa para desviar la atención de lo que verdaderamente importa, de las cosas que afectan a vuestra vida, a vuestro día a día. Estamos siendo testigos de una batalla por la narrativa, por el control de lo que se considera verdad. Este es un llamado a la reflexión, a la crítica, a no dar por sentado todo lo que se nos presenta en pantalla. La historia de Lecchio, de Late y las fuerzas que los mueven es un espejo de las manipulaciones más profundas que se operan en nuestra sociedad. Os invito a manteneros alerta, a cuestionar, a exigir la verdad. Y si este viaje al corazón de la manipulación os ha revelado algo, si sentís que es crucial que estas historias sean contadas, no olvidéis suscribiros a tus 50 favoritos. Vuestro apoyo es la voz que grita contra el silencio impuesto, la luz que ilumina las sombras más oscuras. No dejemos que la verdad sea la primera víctima de este